más personas en diferentes partes del mundo. Ya contamos casi con 100 personas en nuestras redes sociales, el cual pues hasta ahora iniciamos y iniciamos muy bien. Ya contamos con personas vinculadas, tenemos aprendices, tenemos docentes, tenemos gerentes de empresas, tenemos ingenieros, abogados y demás personas de esta comunidad metrológica que lo que buscan es el tema de conocimiento metrológico y comenzar a generar esa red metrológica a nivel mundial. Muchas gracias, doctor Rodolfo, por la bienvenida. Entonces, pues, sin más Muchas gracias, doctor preámbulo, Milton y doctor Jairo. pues demos el inicio a esta actividad y pues inicialmente quiero darle la bienvenida a Luis Albeiro, una persona que está haciendo país, que es una persona que está haciendo cultura metrológica, es un colombiano que actualmente está en México, está generando mucha cultura metrológica y pues el día de hoy nos acompaña. Pues le doy la bienvenida a Luis Albeiro. El espacio es todo suyo. Muchas gracias, Milton. De verdad que me siento muy gratamente complacido de estar participando en este maravilloso evento. Agradecer a iMetrology, a Cardinal, al SENA, doctor Jairo, por esta invitación, al doctor Rodolfo. Realmente para mí es muy plácido estar acompañándolos en este evento debido a que tengo un gran cariño por la institución del SENA, no solamente por ser egresado de allí, sino por digamos, los esfuerzos que hemos venido realizando con el Centro de Diseño y Metrología, precisamente apoyados por el doctor Rodolfo. Estamos haciendo ya acercamientos incluso con el SENAM para trabajar conjuntamente con el SENA en el Centro de Diseño y Metrología, especialmente en Bogotá, pero esperamos que esto se haga extensivo pues, a todas las direcciones, ¿no? El tema que voy a compartirles el día de hoy también tiene un trasfondo. Voy a permitirme compartir pantallas. No sé si me apoyas, Milton. Me dice que aún no está habilitado el tema de compartir pantalla. Listo, ya tienes el... Muchas gracias. A ver, espero que ahí ya se esté viendo la presentación. Entonces, el tema que voy a desarrollar, por el cual me siento honrado de dar pues, la apertura también en ponencias en este evento, es garantía de la calidad en la medición de una variable de proceso. Mi nombre es Luis Albeiro Vieira, participo actualmente como gerente técnico de la compañía Instrulab. Somos un laboratorio de metrología ubicado en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, acá en México. Y soy el fundador del grupo Metrología Fácil en redes sociales. Para mí desarrollar este tema tiene un trasfondo bastante importante. De pronto aquí un breve repaso de mi trayectoria y de mi perfil. Me he venido especializando específicamente no solamente en algunos estándares de conocimiento o normas, sino también en todo el tema de Lean Six Sigma, específicamente aplicando estadísticos a procesos y sistemas industriales, por lo que considero que es bastante apropiada el enfoque que se da a este evento, específicamente al fortalecimiento industrial, ¿no? Les decía que tiene un trasfondo bastante importante para mí, es el desarrollo de este tema, que es garantía de la calidad en la medición de una variable de proceso, porque quisiera tomarme 10 minutos de mi disposición para presentarles lo que se realizó con este tema y cómo fue la trayectoria del mismo. Inicialmente fue un trabajo técnico que a nivel personal presenté en el tercer Metrocol, Congreso Internacional de Metrología, que se presentó en el INM Colombia en el año 2016. En esta oportunidad tuve la oportunidad de participar con este trabajo técnico, que fue garantía de la calidad en la medición de una variable de proceso. Sin embargo, el comité evaluador pues, determinó que este trabajo, aunque se presentó como memoria del evento,
pues no llegó a ser finalista, digamos, de la ponencia que se hizo durante el evento. Antes que desanimarme, pues digamos que tomé en cuenta todas las observaciones del comité evaluador del evento, lo mejoré, traté de realizar muchas actividades para investigar, para mejorar este estudio que había realizado. Realmente lo que hizo un clic en mi mente fue haber chocado de frente con el manual de la Chrysler y la Ford de control estadístico de procesos, donde yo decía, bueno, esto no es tan diferente a la metrología y qué pasa si fusionamos conceptos como por ejemplo los de ANSI Z540 que nos hablan de test de relación de exactitudes, test de relación de incertidumbres y pues realmente siempre tuve como la inquietud de fusionar estos temas, ¿no? Luego de lo cual estuve trabajando, lo presenté en el año 2017 en el Simposio de Metrología de Perú, de Ecuador, de Argentina. En todos estos los evaluaron. Se presentó también como memoria del evento, pero tampoco logró hacerse la ponencia. Otra vez hice exactamente lo mismo, recopilé todos los comentarios de los expertos, seguí indagando, seguí estudiando. Y en Colombia en el año 2018 lo presenté para los premios ACIPET, Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Y aquí sí, el documento, digamos que fue semifinalista y fue presentado también como memoria del evento. Entonces para mí pues sí fue muy grato realmente ver cómo el trabajo constante pues iba rindiendo frutos, ¿no? Digamos que no suene a cliché, pero esto de intentar una y otra vez para ir mejorando pues realmente es muy importante. Lo presenté finalmente al comité del Simposio Internacional de Metrología que se presentó aquí en Querétaro en el CENAM. Fue aprobado, ahora sí que fue un año completo en el cual me devolvían el proyecto, le hacíamos cambios, le hacíamos las apreciaciones que mencionaba el comité técnico y actualmente pues está publicado dentro de la página del CENAM en las memorias del evento del Simposio de Metrología del año 2018 y esta vez sí fue aprobado para ponencia, por lo que para mí realmente fue muy grato representar al país, representar a Colombia en la presentación de este documento que hoy pues vengo a compartirles aquí también en la ponencia, ¿no? Para entrar en materia, quisiera mostrarles esta imagen que para mí dice muchísimo. Muchas veces alejamos el concepto de metrología o de calidad del pensamiento estadístico cuando deberían estar directamente relacionados. Creo que esto de materiales, maquinaria, mano de obra, mediciones, medio ambiente y métodos es algo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en calidad, específicamente para el análisis de causas y cierre de no conformidades, ¿verdad? Yo creo que a todos se nos vino a la mente, por ejemplo, el diagrama Ishikawa o el mal llamado espina de pescado, porque siempre enfocamos el análisis de causa raíz en estas actividades. El problema es que muchas veces lo hacemos solamente en 3 o en 4 o en 5 y pues no son 3 ni 4 ni 5, son 6, ¿cierto? Son 6 las M's que deben fortalecer nuestro análisis de causas. Pero cuando mezclamos esto con el pensamiento estadístico nos empezamos a dar cuenta que realmente hablamos comúnmente de una forma acelerada en términos de normalidad, es decir, nosotros calificamos como normal una situación por el hecho de que se repita. Sin embargo, no lo vemos así cuando realizamos análisis dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, en este caso, darnos cuenta que si yo cada una de esas entradas de análisis las represento de forma numérica, porque ahora sí que el eslogan de nosotros los metrólogos es que si no lo podemos medir y cuantificar, pues no lo conocemos. Pues si nosotros cuantificamos de forma numérica cada una de estas entradas y estas nos entregan un comportamiento estadístico con una función de densidad estadística normal, pues lo que vamos a tener como resultado final pues es un proceso normalizado. Y esto digamos que está representado en todos los campos. O sea, un proceso normalizado de servicios, de producción industrial en el área farmacéutica, alimenticia, energética, ahora sí que abarca un sinnúmero de aplicaciones, pero el pensamiento estadístico empieza con estudiar la variabilidad de los procesos desde el análisis mismo y el enfoque de análisis de causas, ¿no? Dicho esto, muchas veces el principal error es la apropiación de términos. Y quiero empezar por eso porque aquí es donde digamos que hacen match
los laboratorios de calibración y la industria, ¿no? Las necesidades de la industria. Porque cuando hablamos de laboratorios de calibración, todo el tiempo en auditorías, por requerimientos del estándar ISO 17025 y todo lo que queramos decir, siempre se habla de métodos, ¿no? Y entonces allí es cuando nosotros decimos, ¿y qué es un método normalizado? La mayoría de veces asumimos que un método normalizado es el que está en normas. Y si bien es cierto que los métodos que se encuentran dentro de normas sí están normalizados, lo que los hace normalizados no es que esté dentro de una norma, sino que sus resultados tengan una tendencia normal. Es decir, que su distribución típica sea gaussiana y que sus resultados, si se ejecutan dentro de las condiciones establecidas del documento, pues van a entregar siempre una condición confiable de medición y por tanto podemos evaluar una condición normal de este método, ¿cierto? Que eso es de pronto lo que nosotros nos hemos venido confundiendo en ese término. Entonces, por eso digo, vamos a la raíz de todo. ¿Qué es normal? Entonces, digamos que en la imagen de la izquierda, uno podría decir, bueno, las sillas usualmente nosotros no las utilizamos de esta forma. Ahora, ¿podría alguien sentarse así? Sí, puede sentarse así. Y la pregunta ¿es normal que encontremos a alguien sentándose de esta forma? ¿Verdad que no es normal? Entonces empezamos a cambiar nuestro pensamiento y empezamos a evaluar el uso de la palabra, ¿no? El uso de la palabra normal es algo que se repite, es un evento en el cual podemos evaluar una tendencia central y una dispersión típica. Dicho pensamiento estadístico me llevó a evaluar la falla de los procesos que en su mayoría se debía a que las industrias o las empresas se dedican a calibrar instrumentos de medición, pero nunca a calibrar el proceso. Y entonces ahí es donde uno dice, ay caramba, ¿los procesos se calibran? Claro que sí. Entonces, como les mencionaba, al leer el manual de control estadístico de procesos que hace mucho tiempo realizó la industria automotriz, pues me daba cuenta que ellos habían detectado eso, habían detectado que a los procesos les podemos evaluar su precisión, su exactitud, incluso su incertidumbre de medición. Tuve la oportunidad de trabajar durante varios años en el sector de hidrocarburos y evaluábamos la incertidumbre de medición en el control de pérdidas y fiscalización de hidrocarburos líquidos, por ejemplo. Algo que hoy en Colombia gratamente es una ley, es una exigencia del Ministerio de Minas y Energía, por ejemplo, algo que empezó a regular enormemente todo el tema de regalías del sector petróleo y que por supuesto beneficia pues a comunidades, a escuelas, a pueblos de Colombia. Y para mí haber participado en ese proyecto pues también me llenó de orgullo, porque imagínense, en estimar la incertidumbre de medición al proceso de medición estática y dinámica de hidrocarburos en todo el país, para que eso contribuya realmente al fortalecimiento nacional y a todo el uso de las regalías, ¿no? Al lado derecho pues tenemos una persona caminando de manos y usando zapatos en sus manos. Alguien me podría decir, no, yo estuve en una función en el circo con mi familia y vi un malabarista que durante 2 horas, pues, digamos que caminó de esta forma. Y yo te voy a decir, sí, te creo, pero eso no es normal. Si salimos a la calle, ¿cuál es la probabilidad que nosotros tenemos de ver a una persona caminando de esta forma? Entonces, lo normal es que todos nos desplacemos con nuestras piernas. Entendiendo esto, es fundamental que nosotros hablemos de métodos, porque aquí es donde los laboratorios nos enlazamos con la industria, definitivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un método normalizado, entendiendo que es que sus resultados sean normales, entonces, por eso, la norma ISO 17025 habla de la palabra verificación, dice que los métodos deben verificarse. Y dicha verificación está enfocada, entonces, a los parámetros de precisión, precisión intermedia dentro del laboratorio y precisión también del método mismo en su ejecución a largo plazo. Recordemos que lo que vendemos los laboratorios de metrología es exactitud, y la exactitud pues no es otra cosa más que la suma entre la precisión y la veracidad. Entonces, cuando un método es normalizado, yo ya tengo garantizada cierto camino, cierto estudio, como su gama, como su robustez, su precisión, su linealidad. Y entonces lo que yo hago en el laboratorio, a partir de ciertos estadísticos de desempeño, es demostrar la precisión que yo tengo de un método. ¿Y esto en qué beneficia a la industria? Pues esto beneficia a la industria de una manera muy práctica. ¿Por qué? Porque los laboratorios, ahora sí que todos concordarán conmigo, los que trabajan en el laboratorio, nos rompemos el coco muchas veces en decir qué estadístico uso para validar el método, para verificarlo.
Y ya cuando tenemos todo muy bonito, bajo condiciones de laboratorio, donde tenemos nuestra batica de laboratorio, nuestro aire acondicionado y unas condiciones bastante cómodas, y viene el cliente y nos dice, no, ¿sabes qué? Yo necesito que me calibres el manómetro o el termómetro acá. Imagínense en realizar ese trabajo allá. Yo les pongo el planteamiento, imagínense en utilizar una guía técnica de calibración de termómetros, de manómetros, una calibración volumétrica, o de magnitudes eléctricas a esa altura. Ahora, ¿es fácil trabajar allá? ¿Será que nos dejan trabajar allá de manera inmediata? ¿Verdad que no? Se necesitan permisos de trabajo en alturas, todo el tema de HSE y seguridad industrial debe estar pues directamente asegurado para poder garantizar una buena medición allí. Y son eventos en los que nos dicen, mira, tienes media hora para calibrar el instrumento, pero la validación la hicimos y en el laboratorio nos tardamos pues una hora, hora y media calibrando el instrumento. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer? Entonces, la invitación es que los laboratorios deberíamos estandarizar nuestros métodos y validar métodos. Ahora sí es que le tenemos un miedo terrible a esa palabra de validación, ¿cierto? Con el fin de que estos sean más prácticos para la industria, con el fin de que se parezcan más a lo que nos vamos a encontrar allá. Entonces empecé a darme cuenta que la metrología no nace en los laboratorios. De hecho, los laboratorios coexistimos sí o sí gracias a las necesidades de la industria. Entonces, la verdadera metrología está allí, en el campo, ¿cierto? Las verdaderas necesidades están allí, donde no hay condiciones ambientales controladas, donde hay condiciones hostiles de trabajo y donde los instrumentos de medición pues realmente son sometidos a unas condiciones muy diferentes a las que nosotros los tenemos en el laboratorio. Dicho esto, entonces, surgen ciertas preguntas, ¿no? Si conocemos los límites de nuestro proceso industrial y si dichos límites son resultados de un control estadístico o de un estudio estadístico. De no tener estos límites, pues eso imposibilita conocer la calidad del proceso. Eso imposibilita conocer si el proceso está operando o no está operando de una manera normalizada. Esto dando enfoque lógicamente a la teoría de control estadístico de procesos. ¿Les son familiares las siguientes expresiones? Y yo creo que algunas de estas a ustedes les va a parecer muy comunes. Pero, ¿qué pasó si apenas ayer estaba perfectamente? Pues si ayer estaba perfectamente, creo que no estaba tan perfectamente si ya hoy falló, ¿no? No debería haber medición no conforme. El proceso opera bien. Y aquí es donde la industria tiene la confusión, ¿no? De que porque un proceso está operando bien, la medición tiene que ser conforme. Y no necesariamente eso es verdad. Y es allí donde la metrología se integra de manera absoluta con el control de procesos, y eso fue lo que quise plasmar precisamente con este tema de aseguramiento de la calidad en una variable de proceso, ¿no? El instrumento está nuevo y por tanto la medición es confiable. Aunque en el campo de la metrología nosotros hemos venido encargándonos de eliminar este paradigma, a nivel industrial todavía sigue existiendo la costumbre de creer que porque un instrumento está nuevo, pues no necesita calibración y que su medición pues ya va a ser confiable. Dejó de funcionar bien de un momento a otro. ¿Será que las cosas sí dejan de funcionar bien de un momento a otro? ¿O un proceso industrial deja de funcionar bien de un momento a otro? Entonces, esta teoría lo que nos ayuda es a evaluar también en los procesos los ciclos de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, paradas de proceso no accidentales, lo que nos permite determinar causas asignables y causas comunes dentro de las cuales nosotros podemos asegurar o garantizar que los cambios en el proceso se van a deber únicamente a cambios aleatorios. Por esta razón surge, digamos, la carne, la sustancia de este tema, que tiene que ver precisamente con diferenciar la especificación garantizada para un proceso, sistema de medición, y esto ahora sí que lo podemos aplicar a servicios, a procesos, a laboratorios, a todo lo que nosotros queramos, ¿cierto? Y poder determinar la diferencia entre estos límites que da la especificación garantizada versus la variabilidad de mi proceso, de mi sistema. Vamos a suponer, lo vamos a aplicar a laboratorios, ¿les parece? Entonces, el gran problema que tenemos a veces con los procesos industriales es que si el proceso permite una tolerancia, tiene una tolerancia de más menos 5, lo que ustedes deseen, presión, temperatura, flujo, lo que ustedes deseen, ¿cierto? Más menos 5, y compran un instrumento que se equivoca en más menos 5.
Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo que estos límites de control coincidan con los límites de especificación garantizada. Y eso es un riesgo supremamente alto. ¿Por qué razón? Pues porque a la menor falla que tenga el instrumental, pues inmediatamente va a afectar la calidad del proceso, aunque opere bien, ¿sí? Aunque el proceso esté operando bien, a la menor falla que tenga el instrumento de medición, pues necesariamente el proceso va a trabajar de manera no normalizada y no conforme. Esto es algo que, por ejemplo, está de moda ahora con el estándar ISO 17025, con todo el tema de reglas de decisión y declaración de la conformidad, ¿no? A lo cual la JCGM 106 y la guía y la G8, digamos que nos vienen dando luces, porque esto lleva muchísimos años aplicándose, pero en metrología para nosotros, digamos que hasta ahora lo estamos empezando a digerir y a adaptar a nuestros sistemas de medición. Por esa razón, vuelvo a lo mismo, la mayoría de errores son de concepto. Entonces, tolerancia y error máximo permitido. ¿Por qué será que se confunden esos dos términos? ¿Será que son lo mismo? ¿Y qué representación tienen estos dos términos en la evaluación de la calidad y conformidad de los resultados de medición? Entonces, para ello no me voy a extender mucho debido a que tenemos un tiempo reducido en el evento. Simplemente les voy a mostrar dos definiciones. La primera de ellas, la que encontramos en la JCGM 200, es decir, el BIM. Allí el BIM en el numeral 426, bajo error máximo permitido, en la nota 2 nos dice: no es conveniente utilizar el término tolerancia para designar el error máximo permitido. Es decir, de entrada el BIM nos está diciendo tolerancia no es lo mismo que error máximo permitido. Y por otra parte, la JCGM 106, allí en el numeral 3318, definiendo el error máximo permitido, inicia diciendo para un instrumento de medida. Entonces, nos queda claro que los instrumentos de medición tienen errores máximos permitidos y los procesos tienen tolerancia. Dicho esto, a partir de hoy vamos a dejar de decir que los instrumentos tienen tolerancia. ¿Cuál es la tolerancia del instrumento? No, ¿cierto? Porque no estaríamos hablando bien en metrología. Ahora, a nivel industrial, entendemos que es importante que la tolerancia sea diferente al error máximo permitido, porque si las dejo iguales, el riesgo que asumimos es supremamente alto. Dicho de esta forma, una de las razones por las cuales lo confundimos es porque su modelo de cálculo es idéntico, tanto para la tolerancia como para el error máximo permitido. Y es que ambos nos delimitan límites de control, ¿cierto? O límites de especificación dentro de los cuales esperamos que se encuentren resultados de medición. Entonces, para determinar si las variaciones observadas de un proceso industrial son normales o no, lo que nosotros acostumbramos a hacer ahora sí es integrar todo el tema de gráfica desde control, donde el señor Sheward, por ejemplo, nos dejó esta gran enseñanza, ¿cierto?, de aplicación de cartas de control. Y sobre esto, el control estadístico de procesos nos enseña que a los procesos se les debe medir un límite de control superior y un límite de control inferior, lo que nosotros en términos metrológicos podríamos llamar tolerancia del proceso. Pero noten ustedes cómo se vuelve interesante este gráfico cuando nosotros adicional integramos los errores máximos permitidos de los instrumentos de medición. Esto se pone todavía más interesante cuando integramos la incertidumbre de medición, pero pues digamos que es algo que no vamos a tratar dentro de esta presentación, ¿no? Porque ya tiene que ver con reglas de decisión. El control estadístico de procesos, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros podemos predecir el comportamiento de un proceso en el tiempo siempre que yo haya logrado una condición normal. Dicho esto, puedo tener en cuenta que aunque mi evaluación inicial me demuestre normalidad en el proceso, en el tiempo mi media o el comportamiento medio del proceso, manteniendo sus desviaciones típicas, puede moverse o puede cambiar. Y esto en control estadístico de procesos lo conocemos como CP y CPK. ¿Cómo integramos esto a la metrología? Bueno, resulta que no contento con haber presentado este trabajo en el Simposio de Metrología del CENAM, he seguido trabajando sobre este importante tema y ahora le he dado la aplicación a procesos industriales en tiempo real. Durante la presentación del proyecto, por ejemplo, lo hicimos en una estación de gas natural vehicular allí en la ciudad de Bogotá. Logramos reducir paradas de proceso,
fallos en la máquina. Fue una labor realmente muy bonita que formó parte de la evidencia objetiva que se entregó al CENAM para poder determinar esta aprobación de proyecto. Y ahora lo ha realizado en varias industrias, aquí en la industria automotriz, aquí en México. Y por ejemplo, ahora estamos haciendo una relación multivariada, donde en un proceso yo tengo, digamos, varias variables de proceso, y dichas variables a su vez están caracterizadas por una magnitud independiente, que ese, por cierto, es otro de los errores comunes, ¿no? Llamarle variables a las magnitudes. No, las variables afectan un proceso y cada variable está caracterizada por una magnitud. Eso es verdad, pero no es lo mismo variable que magnitud. Entonces, en un proceso industrial, imagínense en cualquier proceso, pues participan la presión, la temperatura, la humedad, el flujo y el recorrido. Y todos estos componentes pues me dan como resultante la medición de la eficacia de un proceso. Entonces, a partir de una técnica de validación, que de hecho es una técnica de validación, que es la linealidad, nosotros podemos realizar un análisis multivariado donde empezamos a determinar la influencia de cada una de estos componentes o variables de proceso dentro de los resultados de medición, para poder determinar la criticidad del mismo, y sobre esto los laboratorios de metrología participamos activamente y deberíamos seguir participando. Participamos activamente cuando calibramos la instrumentación que interviene en el proceso, y deberíamos seguir participando cuando en conjunto analizaríamos los resultados de medición de dichos instrumentos para evaluar la eficacia del proceso mismo. El esquema que se plantea es una relación matricial, dentro de lo cual es la matriz de vectores dependientes, estaría dada por, ahora ya no una sola X, que estamos acostumbrados a trabajar con X y Y, sino que lo trabajamos con varias variables independientes y una variable dependiente. Es decir, la eficacia del proceso es resultante de la conformidad de cada una de sus entradas, es decir, todos estos van a ser X, y a partir de allí genero mi matriz de pendientes M, como la matriz traspuesta de las X, que van a ser todas mis entradas, por la matriz directa de las X, a la menos 1, que sería lo mismo que haberla traspuesto, y la traspuesta por la matriz de vectores Y, que Y va a ser la variable dependiente. Esto, de manera muy rápida, trabajado con un software estadístico como por ejemplo el Minitab, nos entrega los siguientes resultados. Primero, evaluar la normalidad de mi proceso industrial y, por supuesto, poder determinar también la criticidad de cada una de estas variables dentro de los componentes que caracterizan el sistema de medición y en este caso el proceso. ¿Para qué? Para poder determinar si estamos trabajando dentro de los límites de tolerancia determinados para el proceso. Lógicamente esto va mucho más allá. Esto es susceptible a validación y lógicamente esta validación no siempre nos va a dar como resultado un análisis paramétrico, ¿no? O normalizado. Por ello se utilizan diferentes estudios para poder determinar la conformidad. En este caso puntual vamos a suponer que es paramétrico o que es normal el proceso para poder, digamos, terminar la exposición de manera oportuna. Entonces, dentro de este análisis, por ejemplo, el análisis multivariado, evaluando la eficiencia versus la presión, la temperatura, la humedad, el flujo y el recorrido, me determinó con un estadístico evaluado al 95% que la presión está influyendo fuertemente en el proceso, que la humedad relativa y el flujo también impactan fuertemente el proceso. Entonces noten, teníamos 5 variables caracterizadas por una magnitud diferente y todas ellas impactan el proceso. La pregunta es, ¿en cuánto impacta cada una de ellas o cuál es la que tiene más peso? Entonces, de esta forma nosotros logramos saberlo. Este mismo análisis, ahora llevado con un estadístico paramétrico T, nos determina la misma probabilidad estadística evaluada con el 95%, donde nos entrega precisamente el mismo peso para las mismas 3 variables caracterizadas por las 3 magnitudes: presión, humedad y flujo. Dicho esto, podemos determinar una ecuación de regresión, no para el instrumento, no para una parte del proceso, sino para el conjunto completo del proceso, que a nosotros nos permita predecir en el tiempo la eficiencia y eficacia del proceso en términos de no solamente evaluar su normalidad, sino poder determinar la calidad con la cual se entrega el producto final que se produzca allí dentro de este sistema. Entonces,
para mí ha sido muy grato hacer esta exposición para ustedes. Realmente me siento muy orgulloso de haber representado al país en este evento ante el Senam. Muchas gracias de nuevo a Cardinal y al SENA por esta magnífica invitación y pues quedo atento a cualquier pregunta que tengan a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Albeiro, por esta pues, valiosa presentación, que pues, tiene un contenido bastante importante en temas estadísticos. Creo yo que eso es una parte muy importante en el mundo metrológico, el tema de la estadística. ¿Por qué? Porque todos los días recogemos datos, prácticamente esa es la actividad de lo que realiza un metrólogo, recoger datos que generen confianza y a partir de esos datos también tener una toma de decisiones de manera oportuna. Entonces, muchas gracias, Luis Albeiro. Creo yo que este es uno de muchos eventos que vamos a realizar con Instrulab o con Metrología Fácil. Entonces, muchas gracias. Le cuento que tenemos en este momento 127 personas conectadas de diferentes sitios. Entonces, pues, muchas gracias por todo, Luis Albeiro. Ingeniero Luis Albeiro, fue fantástica su presentación. Me gustó mucho la forma en que usted hizo la relación entre el proceso y metrología. Justamente, pues lo que intenta la industria al aumentar su productividad y ser más eficiente y eficaz en los resultados es gestionar los procesos, desarmar los cuellos de botella donde los hay, entender muy bien cuál es el input y el output, y creo que la metrología, de la manera que usted lo explicó, es una solución verdaderamente efectiva a la linealidad o digamos la correlación que existe entre esas variables que usted las identifica muy bien con el proceso, digamos, en el que explica lo que ocurría en una estación de servicio de gas natural vehicular. Pues de verdad que explica de una manera muy certera cómo funciona o qué impacto tiene la metrología. Eso me lleva a conectar con la siguiente presentación de Esteban Maldonado Cuartas, el gerente del Grupo Cardinal, que viene a hablarnos de la metrología 4.0, porque pues todos estos datos que usted recoge, los recoge a través de un medio tecnológico que le permite posteriormente gestionar ese conocimiento adecuadamente. Y creo que ese es justamente el papel relevante que muchos en el mundo ya han identificado a través del uso de las tecnologías de la información. Es cómo hago yo para gestionar adecuadamente ese conocimiento en beneficio de la organización. Fíjese usted que ese conocimiento impacta el proceso al final tiene unos resultados que van un poco más allá del mismo proceso y impacta en la competitividad de la estación de servicio, en el servicio al cliente, a los usuarios. Esto finalmente se transforma en una ventaja competitiva que tiene un impacto importante en un mercado tan competido como el de las estaciones de servicio. Así que quiero darle la palabra a Esteban, quien nos va a hablar de Metrología 4.0. Hola, Esteban. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, adelante, Esteban. Un honor estar aquí con todos ustedes. Gracias a Luis, saludos a Fabián y a todas las personas que a lo largo